Muy bien, chicos. Confirme, por favor, que se observa la presentación en sus pantallas. Sí, profesor. Ok, gracias por comentar. Empezamos entonces. Ok, eh, esta parte lo tienen que tomar de la siguiente manera. Fíjense, la clase anterior estuvimos hablando del campo eléctrico, pero hablamos del campo eléctrico utilizando el idioma vectorial. Para eso definimos la intensidad de campo eléctrico. Ahora vamos a seguir hablando del campo eléctrico, pero utilizando el idioma escalar. Y ese idioma escalar se llama potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, pónganlo de esa manera. Estamos hablando de algo, campo eléctrico, sí, campo eléctrico, de dos formas diferentes. Utilizando la intensidad de campo, clase anterior, y hablando de, en este caso, el potencial eléctrico en la clase de hoy. ¿De acuerdo? Esa es la intención. Entonces, veamos cómo podemos hablar de este potencial eléctrico, ¿sí? De este potencial eléctrico a partir de este momento. Empecemos entonces. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es definir un nuevo tipo de energía potencial eléctrica. Al igual que cuando tenías un cuerpo cerca a la superficie de la Tierra y hablábamos de que el cuerpo almacenaba energía potencial gravitatoria, cuando tienes dos cargas interactuando entre sí, hablaremos de la energía potencial eléctrica. Muy bien, supongamos que, ¿sí? Queremos traer una carga de un lugar muy alejado, el infinito se le suele decir. Queremos traer a una carga del infinito hasta un cierto punto, digamos, hasta este punto de aquí. Obviamente, para hacer eso hay que desarrollar trabajo. Decimos entonces que ese par de cargas almacena una energía potencial eléctrica, ¿sí? Determinada por la constante de Coulomb por el producto de cargas entre la distancia. Chicos, clase anterior, ¿notan a qué ecuación se parece la formulita que acabo de presentar? Es una ley muy famosa. Clase anterior, ¿a qué ecuación se parece? ¿Lo logran reconocer? Obsérvese que esa ecuación tiene toda la pinta de la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica era igual a la constante de Coulomb por el producto de cargas sin signo sobre el cuadrado de la distancia. La diferencia fundamental, ¿ya? La diferencia fundamental es que mientras que en la ley de Coulomb las cargas se reemplazan sin signo, en la energía potencial eléctrica las cargas van con todo y signo. Esto significa que la energía potencial eléctrica puede ser positiva o puede ser negativa. Fíjense esta línea. Cuando dice Q sub 0 y Q son los valores algebraicos de las cargas, lo que eso te está diciendo es que cuando tú reemplaces las cargas, deberás hacerlo con todo y signo. Te voy a escribirlo por acá, ¿ya? Con todo
con todo su signo. Si la carga es negativa, tendrás que reemplazarla con todo su signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, así se calcula la energía potencial eléctrica de dos cargas. Ahora, la pregunta obvia es, ¿y si en un problema tuvieras tres cargas, cuatro cargas? ¿Cómo calcularía la energía potencial eléctrica? La respuesta viene en la siguiente diapositiva. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí está la respuesta. Lo que dice es esto. Miren, supongamos que tienen tres cargas. De acuerdo a la ecuación que acabo de colocar, la energía potencial eléctrica es la energía potencial de dos cargas y solo de dos. Y si fueran tres, simple. Todo lo que tendrás que hacer es calcular la energía potencial de cada par de cargas. Chicos, pregunta, si tengo tres cargas, ¿cuántas parejas puedo formar? Es una pregunta muy sencilla. Tengo las cargas Q1, Q2 y Q3. ¿Cuántas parejas puedo formar? Los escucho, los leo. ¿Con tres cargas? ¿Cuántas parejas puedo formar? ¿Nadie? Es fácil. Simplemente forma las siguientes parejas. Uno con dos, uno con tres y dos con tres. Por lo tanto, lo que voy a hacer es calcular la energía de cada pareja. La energía de uno con dos, la energía de dos con tres y la energía de uno con tres. Calculo la energía de cada pareja y simplemente sumo. Eso es lo que tienen que entender. O sea, no memorices la ecuación. Entiende el criterio. Cuando tengo dos cargas, la energía potencial eléctrica es simplemente constante producto de cargas sobre la distancia. Pero si tengo tres cargas, lo que debo hacer es calcular la energía potencial eléctrica de cada par y luego simplemente sumar. Y eso es lo que acabo de plantearte aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta segunda observación te la comentaré más adelante, cuando la aplique directamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Hagamos una aplicación para entender esto de energía potencial eléctrica. ¿De acuerdo? Así que veamos un problema. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Dice, se realiza trabajo para colocar tres partículas con cargas eléctricas, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, en los vértices de un triángulo equilátero de lado A igual a 10 centímetros, como muestra la figura. ¿Cuál es la energía potencial electrostática del sistema de partículas? Nuevamente, recuerda lo que te acabo de decir. Si solo hubieran dos cargas, entonces calcularíamos la energía potencial eléctrica
como constante producto de cargas sobre la distancia. Pero como son tres cargas, debo calcular la energía de cada par. Hagamos ello. A ver, entiéndase lo que estamos planteando. ¿A qué es igual la energía potencial eléctrica del sistema? Primero, calculo la energía potencial eléctrica de la carga 1 y la carga 2. Luego, calculo la energía potencial eléctrica de la carga 1 y la carga 3. Y luego, calculo la energía potencial eléctrica de la carga 2 y la carga 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Y por lo tanto, nótese que todo lo que tenemos que hacer es simplemente, ¿sí? Es simplemente reemplazar y operar. Pero, antes de reemplazar, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Observen, chicos, se dan cuenta que puedo en este caso factorizar la constante K entre A, factor común en todos los términos. Si yo factorizo K entre A, entonces la energía potencial quedaría de esa manera. Listo. Ahora sí voy a reemplazar. Constante de Coulomb. Eso es dato del problema. Lo tienes arriba. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. A sería el lado del triángulo equilátero, 10 centímetros. Pero cuidado, no vayas a reemplazar 10. Tienes que pasarlo a metros. Y 10 centímetros pasándolo a metros es 0,1 metro. No te olvides, por aquí, donde yo vea 10 centímetros, en la formulita reemplazo 0,1 metro. Entonces, reemplazo carga 1 negativa, ¿notas? Con todo y signo. Carga 2 positiva, 4 por 10 a la menos 7. Lo mismo con la carga 1 y la carga 3. Y lo mismo con la carga 2 y la carga 3. Y todo lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Todo lo que tendríamos que hacer es calcular entonces todo eso, ¿no? Operar todo eso. La operación ya lo hice y resulta ser 1,8, un pasito más si quieres. Esta energía potencial sale así, mira, un pasito antes. Esta energía potencial sale 1,8 por 10 a la menos 3 joules. Esto significa entonces, esto significa 1,8 milijoules. Porque recuerden que el prefijo mili significa 10 a la menos 3. Se acabó. La respuesta ya la tenemos. 1,8 milijoules. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a la solución de ese problema? Vamos, los escucho, los leo. ¿Alguna pregunta con respecto a la solución de este ejercicio?
Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Ok. Habiendo definido entonces lo que es la energía potencial eléctrica, ahora vamos a pasar a utilizar ese concepto para definir esta nueva cantidad, el llamado potencial eléctrico. De cierta manera, el potencial eléctrico se parece a la ecuación de la intensidad de campo eléctrico. Hablemos del potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Hagamos un dibujo para entendernos mejor. Nuevamente, imagínense que yo quiero traer una carga, ¿sí? Quiero traer una carga desde un lugar muy lejano, el infinito te dije, ¿sí? De un lugar muy lejano hasta un punto determinado. Ahí está. Quiero llevar o quiero traer a la carga del punto A al punto B. Obviamente, para hacer eso hay que desarrollar cierto trabajo. Cuando la carga es llevada de A hasta B, hablo de la carga Q sub 0, entonces esa carga almacena energía, energía potencial eléctrica. Esta energía potencial eléctrica entre la carga de prueba es, como estamos definiendo, el potencial eléctrico. Este potencial eléctrico tiene una nueva unidad. Por aquí, como la energía potencial, por ser energía, está expresada en joules y la carga está expresada en coulomb, entonces el potencial debería estar expresado en joule por coulomb. Sin embargo, al joule por coulomb se le da un nombre especial. Se le conoce como volt. Volt. Muy bien. Quiero que noten un detalle. Si ustedes comparasen esta ecuación con una que vimos la clase pasada, notarán que esa ecuación se parece bastante a la ecuación de la intensidad de campo eléctrico. Clase pasada, la intensidad de campo eléctrico se definió como la fuerza por unidad de carga. Eso es lo que quiero que reconozcan. Mientras que la intensidad de campo eléctrico era fuerza entre carga, el potencial eléctrico, cantidad escalar. Este se define como la energía entre la carga. ¿Y eso para qué me va a servir? Eso te lo comento en la diapositiva que viene a continuación. ¿Cómo calculo el potencial eléctrico de una carga puntual? A ver, supongamos que tenemos una carga Q minúscula y yo quiero calcular el potencial eléctrico a una distancia de, o R en todo caso. Ya, un detalle. ¿Qué fue lo que dijimos en la diapositiva anterior? Que se tenía que colocar una carga de prueba. A ver, mejoremos el dibujo un momento. Entonces, coloco una carga de prueba.
Q sub 0, por ejemplo. Positiva, por ejemplo. ¿Qué fue lo que dijimos en la diapositiva anterior? Que la energía potencial, ¿cómo se calculaba? Ah, dijimos lo siguiente. Dijimos lo siguiente. Que esta energía potencial era, en este caso, o perdón, el potencial, porque es lo que quiero calcular. Vuelvo a escribirlo. El potencial es igual a la energía potencial eléctrica y eso sobre la carga. ¿Cuál carga? La carga que has colocado en este punto. Entonces, decimos, pero ya sabemos cómo calcular la energía potencial para dos cargas. Esa fue la primera ecuación que te presenté el día de hoy. ¿Cómo era? ¿Cómo calculábamos la energía potencial debido a dos cargas? Así, constante, producto de cargas sobre la distancia. Y eso dividido entre la carga. Y entonces, ¿qué me está quedando? Fíjense que se cancela Q sub 0 y me queda que el potencial es igual, constante por la carga sobre la distancia. Y esa es, chicos, la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Fíjate que lo estoy demostrando porque no es muy difícil hacerlo. Te lo paso a limpio. Si la carga es positiva, el potencial eléctrico. Ah, bueno, acá le pusieron R, ¿no? Voy a utilizar la misma nomenclatura, ¿ya? Dame un segundo. Acá le pusieron R, así que yo también voy a hacer lo mismo, ¿ya? Ya está. Te decía, si el potencial o si la carga es positiva, el potencial es positivo. Pero si la carga es negativa, el potencial es negativo. ¿Ven? A eso me estoy refiriendo. Otra vez, ¿cómo se calcula el potencial eléctrico de una carga puntual? Ahí tienes la ecuación. Constante de Coulomb por la carga entre la distancia. ¿Dónde está la diferencia en esas dos ecuaciones? Que si uno tiene carga positiva, el potencial también será positivo. Si la carga es negativa, el potencial también será negativo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos planteando. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Qué viene a continuación? Es más o menos obvio. Con esta ecuación, lo que te estoy diciendo es cómo calcular el potencial eléctrico de una sola carga. Una sola. Por supuesto, tú dirás, ¿y si hubieran más cargas, cómo calcularía el potencial eléctrico? Y la respuesta viene a continuación. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. A ver, te muestro el dibujo. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero mostrarte aquí? En este ejemplo tengo dos cargas.
Por lo tanto, cada carga crea su propio potencial. ¿Cómo se calcula el potencial eléctrico? Escucha esto. ¿Cómo se calcula el potencial eléctrico total? En ese punto, simple. Todo lo que tienes que hacer es sumar los potenciales eléctricos de cada una de las cargas. ¿No me entiendes? Te lo pongo aquí. Supongamos que quiero calcular el potencial eléctrico en P. ¿Cómo se calcula ese potencial? Simple. Como la suma de los potenciales de cada una de las cargas en ese punto P. ¿Cómo calculo el potencial de la primera carga en el punto P? Constante por la carga 1 sobre la distancia que vale R1. Sigo. ¿Cómo calculo el potencial debido a la carga 2? Fácil. Constante por la carga 2 entre la distancia. ¿De acuerdo? Entre la distancia. Podemos construir una gráfica donde se observe cómo cambia el potencial eléctrico con la distancia. Y lo que vas a encontrar es lo siguiente. Observa. Si la carga es positiva, dije, el potencial también es positivo. Por lo tanto, la gráfica para una carga positiva tiene esa manera. ¿Qué figura es esa? Esa figura es muy conocida en matemática. Chicos, ¿alguien reconoce cómo se llama esa curva en matemática? ¿Alguien sabe qué nombre tiene? Muy bien. Eso resulta ser una hipérbola equilátera. ¿Sí? Hipérbole equilátera. Pero si la carga es negativa, mira qué forma tiene el potencial. Profe, no entiendo. ¿Por qué la gráfica es diferente? Simplemente porque dijimos, si la carga es positiva, el potencial eléctrico también es positivo. Mientras que si la carga es negativa, el potencial eléctrico también era negativo. Muy bien. Pasemos entonces, chicos, a una aplicación. Y la aplicación es, cuando tengo varias cargas, ¿cómo calculo el potencial eléctrico en un punto? Y eso es lo que quiero comentarte con un problema. Así que pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, observen ese ejercicio. Desarrollémoslo con detalle, ¿de acuerdo? Dice así, cuatro partículas con cargas Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4 están situadas en los vértices de un cuadrado de lado A igual a 10 raíz de 2 centímetros, como muestra la figura. Determine el potencial electrostático en el centro del cuadrado. Muy bien, quiero que observen un detalle. Esto es A, esto es A, A con A. ¿Se dan cuenta, chicos, que ya conocemos la diagonal del cuadrado? Por lo tanto, la pregunta sería,
¿Cuánto valdría esto? A por raíz de 2. Correcto, correcto. A por raíz de 2, muy bien. Y por lo tanto, si yo trazo la otra diagonal, si yo trazo la otra diagonal, entonces la teoría de geometría me dice lo siguiente. En un cuadrado, las diagonales se cortan en su punto medio. Por lo tanto, notan que esto sería A re 2 sobre 2. A re 2 sobre 2. Y por ende, esto sería A re 2 sobre 2. Y esto sería A re 2 sobre 2. ¿Qué es lo que quiero decir, chicos? Que necesito que observen que las cuatro cargas están a la misma distancia del centro del cuadrado. ¿Por qué es importante ello? Simple, porque te están pidiendo calcular el potencial en el centro del cuadrado debido a las cuatro cargas. Fácil. ¿Cómo calculo el potencial eléctrico en el centro del cuadrado? Hay que sumar el potencial eléctrico de cada una de las cargas, ¿sí? De cada una de las cargas en el centro. Y eso sería así. Chicos, recuerden cómo dijimos que se calculaba el potencial eléctrico debido a una carga puntual. Si te has olvidado, lo regreso un ratito. Acá lo tienes. Si la carga es positiva, el potencial eléctrico es más constante por la carga entre la distancia. Pero si la carga es negativa, el potencial es menos la constante por la carga entre la distancia. Si ahora regreso al problema que estamos resolviendo, entonces tendrías lo siguiente. Lo escribo por acá. Constante por la carga sobre la distancia. Apliquemos para la primera carga. Esta. Constante por la carga Q1 sobre la distancia A raíz de 2 sobre 2. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Y lo mismo ocurre con los potenciales eléctricos creados por las cargas Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. Pero chicos, podemos hacer algo más. Álgebra. Y eso lo hice en un problema anterior. Álgebra. ¿Qué se te ocurre hacer con esas cuatro ecuaciones antes de reemplazar? ¿Alguna idea? Miren esa expresión. Chicos, eso lo hice en el problema que hice anteriormente. ¿Se acuerdan que en el problema que hicimos de energía potencial eléctrica factoricé? Eso es lo que tenemos que plantear a continuación. Hagamos ello. Factorizo K entre A re 2 sobre 2 y simplemente sumo las cargas. Listo, todo es conocido. A reemplazar, chicos. No olvides que cuando yo vea centímetro, tengo que pasarlo a metros. A ver. 9 por 10 a la 9 es la constante K, ¿se entiende? A
el lado del cuadrado es 10 raíz de 2 centímetros, pero lo paso a metros multiplicándolo por 10 a la menos 2. Eso por raíz de 2 sobre 2. Y todo lo que he hecho es sumar la carga 1, la carga 2, la carga 3 y la carga 4. Y con eso prácticamente hemos culminado el ejercicio, porque todo lo que tenemos que hacer es reemplazar y operar. Esas operaciones intentan hacerlos por tu parte y me va a salir 54 por 10 a la cuarta volt. Un paso más. Esto es 540, mira, por 10 al cubo volt. Profe, ¿por qué lo pone de esa manera? Porque 10 al cubo es el prefijo kilo. Por lo tanto, tendría 540 por 10 o por 10 al cubo volt, 540 kilovolt. Y con eso ya tendría la respuesta al ejercicio. Chicos, no sé si hasta allí tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda hasta allí? Ojo, no estoy efectuando las operaciones. Esas operaciones las estoy dejando para que tú lo hagas. Pero no son tan difíciles. Cuestión de hacerlo con paciencia nada más. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Muy bien. Gracias por comentar. Continuamos entonces. Entonces, resumiendo, ¿qué necesito que sepas hasta este momento? Dos cosas. Uno, cómo calcular la energía potencial eléctrica para dos cargas. Constante, producto de cargas con todo y signo entre la distancia R. Y si hubieran más cargas, calculo la energía potencial de cada par. Dos, también necesito que sepas cómo calcular el potencial eléctrico para una carga puntual, constante por la carga entre la distancia. Si la carga es positiva, el potencial eléctrico será positivo. Si la carga es negativa, el potencial eléctrico será negativo. Y si tuviera varias cargas, simplemente sumo los potenciales de cada una de las cargas. Eso es lo que hemos comentado hasta el momento, chicos. Ahora, veamos a continuación, veamos a continuación un caso muy especial. Pasemos a la siguiente diapositiva. Este caso especial implica saber cómo calcular la intensidad de campo y el potencial de una esfera conductora. Veamos. A ver, supongamos que tienen un cascarón esférico, ¿sí? Un cascarón esférico. Ahora, ¿qué cosa es un cascarón esférico? El cascarón esférico es como la cáscara de una naranja. Imagínense entonces que esta es una superficie esférica que tiene una carga Q. Problema.
¿cuánto vale el campo eléctrico en la superficie? O primero, puntos interiores. El potencial en el interior de la esfera o en la superficie de la esfera es el mismo y se calcula como constante por la carga entre el radio. Obsérvese el siguiente detalle. Eso no tiene la misma forma que la ecuación del potencial eléctrico para una carga puntual. A ver. Otra vez, regresemos rápidamente. Miren la ecuación. Para una carga puntual, el potencial es constante por carga entre distancia. Pero para una esfera conductora, ¿qué estamos diciendo? Que el potencial es constante por la carga entre el radio. Es como si la distancia, ¿ya? Es como si la distancia fuera el radio. Y eso es una constante, por supuesto. ¿Qué ocurre para puntos exteriores a la superficie? Para puntos exteriores a la esfera, el potencial también se calcula como constante por la carga entre la distancia. O sea, se dan cuenta que es como si, ojo, como si esta carga o esta esfera fuera una carga puntual que se encuentra en el centro. Eso es lo que tienes que darte cuenta. Muy bien. Para que entiendan cómo funciona esto, veamos una aplicación inmediata. ¿Sí? Una aplicación inmediata. Para eso, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, veamos esto, que no es tan difícil de hacer. El generador de Van de Graaff es un aparato electrostático que utiliza una faja móvil para acumular grandes cantidades de energía eléctrica en la superficie de una esfera metálica hueca. En la figura se muestra un generador de Van de Graaff cuya esfera tiene una carga eléctrica positiva. Si el potencial eléctrico y la magnitud del campo eléctrico en el punto P son 150 kilovolts y 300 kilovolts por metro respectivamente, determine la distancia R medida desde el centro de la esfera. O sea, quiero que entienda lo siguiente. Lo que me están diciendo es dos cosas del punto P. Me están diciendo cuánto vale el potencial eléctrico en el punto P. 150 kilovolts. Pero también me están diciendo cuánto vale el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto P. 300 kilovolt por metro. Eso es lo que me están diciendo. Manos a la obra entonces. ¿Cómo se calcula el potencial en el punto P? Fácil. Constante por la carga entre la distancia. Alguien dirá, profe, pero es una esfera. ¿Pero qué fue lo que te dije en la diapositiva anterior? Que la ecuación que obtengo es como si la carga fuera puntual.
Y hemos dicho que el potencial eléctrico para una carga puntual se calcula como constante por carga entre distancias. Y eso vale 150 kilovolts. ¿Cómo se calcula el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto P? Clase anterior, constante por la carga entre el cuadrado de la distancia. Lo que voy a hacer a continuación es relacionar ambas cantidades. ¿Cómo hacemos eso? Observen. Vamos a darle la forma. Voy a escribir, miren, voy a escribir K por Q entre R cuadrado como K por Q entre R multiplicado por 1 entre R. Profe, ¿y por qué desdobla el R cuadrado en R por R? Porque te das cuenta que lo que está fuera del paréntesis es el potencial eléctrico. Entonces reemplazo. Campo eléctrico, intensidad de campo en el punto P, 300 kilovolt por metro. Potencial eléctrico. Acá si quiere le pongo una parte adicional. Esto sería el potencial eléctrico en P multiplicado por la inversa de la distancia. ¿Está de acuerdo? Y ahora sí reemplazo. Ahora sí reemplazo. Potencial en P, 150 kilovolt por 1 entre R. Y entonces encuentro que R es un medio. O sea que R vale 0,5. La distancia pedida vale 0,5 metros. Muy bien, chicos, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Ok, si no hay dudas, continuamos entonces. Ahora vamos a ver cómo calcular el trabajo. ¿Trabajo de quién? El trabajo de cualquier fuerza que sea diferente a la fuerza eléctrica. Y eso se hace introduciendo el concepto de diferencia de potencial. A ver, veamos ello pasando a la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué cosa es la diferencia potencial? En una frase, trabajo por unidad de carga. Veamos un dibujo para que entiendas qué es lo que quiero decir. Esto es conocido de la clase pasada. Esto representa un campo eléctrico uniforme. Imaginemos que queremos llevar a esa carga de ese punto a este punto B. Profe, no entiendo por qué la fuerza externa F, o F simplemente, ¿por qué la fuerza externa
apunta hacia la izquierda. Ah, clase pasada. Cuando uno tiene una carga positiva dentro de un campo eléctrico, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo. Por eso es que la fuerza eléctrica apunta hacia la derecha. Pero recuerda, yo quiero llevar, ¿sí? Yo quiero llevar a esa carga Q sub 0 del punto A al punto B. Yo quiero llevar la carga hacia la izquierda. Por lo tanto, tengo que aplicar una fuerza F. A esa fuerza F se le llama fuerza externa o también se le conoce como agente externo. Muy bien. Resulta que, resulta que esas líneas de campo eléctrico, y escuchen esto, que es una pregunta muy conocida, resulta que el campo eléctrico siempre se orienta de la zona de mayor potencial eléctrico hacia la zona de menor potencial eléctrico. Otra vez, a la derecha, el campo eléctrico es mayor que a la izquierda. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que las líneas de campo eléctrico van de la zona de mayor potencial hacia las zonas de menor potencial. El campo eléctrico de rojo siempre tiene ese comportamiento. Va de mayor a menor potencial. Por lo tanto, es obvio que el potencial en B va a ser mayor que el potencial en A. Obvio, porque B está en la zona de mayor potencial, mientras que A está en la zona de menor potencial. Muy bien, ¿cómo se calcula el trabajo de esa fuerza F? Simple. Y yo te dije, más adelante voy a utilizar esta información. ¿Cuál? Retrocedo rápidamente. Te dije esta de aquí. ¿Te acuerdas de la observación? El punto número 2 dice, si una fuerza externa F realiza trabajo en un campo eléctrico para trasladar sin aceleración, ¿sí? Una partícula, ¿ya? Una partícula cargada de una posición inicial hasta una posición final, dice que se cumple que el trabajo de esa fuerza externa es justamente la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Ah, regreso acá entonces. ¿Qué fue lo que hemos dicho aquí? Que el trabajo de esa fuerza externa F se calcula como la energía potencial final, o sea, la energía potencial en B, menos la energía potencial en A. Y eso me permite calcular la diferencia de potencial. ¿No entendiste? Un paso más. ¿Acaso no es cierto que esto es la carga por el potencial en B menos la carga por el potencial en A? ¿Y acaso esto no se puede factorizar? ¿Y esto no se puede colocar como carga por diferencia de potencial? Y entonces todo lo que he hecho es pasar a dividir nomás. Trabajo entre carga. Esa es la diferencia de potencial. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo es una forma de calcular
el trabajo desarrollado, ¿ya? El trabajo desarrollado por esa fuerza externa. ¿Cómo se calcula el trabajo de esa fuerza externa? La carga por la variación del potencial. Potencial final menos potencial inicial, donde el potencial final es el potencial en el punto B y el potencial inicial es el potencial en A. Cuando yo quiera calcular el trabajo, partiré de esa idea, ¿sí? Partiré de esa idea. Muy bien, continuemos entonces. Ok, para terminar esta parte, lo que voy a comentarles es, ¿y qué relación existe entre la intensidad de campo eléctrico, cosa que vimos la clase pasada, con el potencial eléctrico, cosa que estamos viendo en este momento? La conexión viene a continuación. Suponte que queremos trasladar esta carga entre dos puntos A y B. Para eso utilizamos una fuerza externa, F, ¿ya? No olvides, F es la fuerza externa. Este sería el desplazamiento entre A y B. ¿Cómo se calcula el trabajo? ¿Ya? El trabajo de la fuerza eléctrica. Ah, trabajo, fuerza por distancia coseno. Aquí está, fuerza Fe por distancia D por el coseno de teta. Pero la fuerza eléctrica, ¿acaso no dijimos que es la carga por el campo eléctrico? Y eso se puede escribir como el negativo de la carga por la variación del potencial. ¿Y para qué me sirve eso? Simplemente para plantear que esta variación del potencial se puede calcular como el negativo, ¿sí?, del campo eléctrico por la distancia. ¿Notas eso? Si no lo entiendes de esa manera, te voy a poner dos casos clásicos, dos casos que tienes que saber. Si tienes dificultades en entender esta generalidad, entonces veamos casos más simples. Primer caso, primer caso. Si teta vale cero, ya, teta vale cero. Chicos, trigonometría. Ahora que ya no hay pretexto porque para todos los cursos viene trigonometría en examen de admisión. ¿Cuánto vale coseno de cero? 1. Exacto, muy bien. Correcto, Jack. Entonces, si yo reemplazo, la diferencia potencial es menos C por D. Más difícil. Y si teta vale 180 grados, ¿cuánto vale coseno de 180? Ojo, esas cosas las tienen que manejar. Otro lo hemos visto varias veces en el curso de física. Coseno de 180 Menos 1. menos 1, claro. Entonces reemplazo y me sale que la diferencia potencial es
o la variación del potencial es E por D. Y por lo tanto, despejando, tengo esa otra ecuación para el campo eléctrico. Me interesa, en particular, esta ecuación que está aquí. Te puedes olvidar del resto de ecuaciones, menos de esta. Cuando yo quiera calcular la variación del potencial, entonces escribiré campo eléctrico E por la distancia D. Esa ecuación es la que tienes que remarcar. ¿Por qué? Te voy a plantear un problema aplicativo de esto. ¿De acuerdo? Así que pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, un agente externo realiza un trabajo de 1,6 por 10 a la menos 5 joules para trasladar lentamente una partícula con carga eléctrica positiva entre dos placas metálicas paralelas separadas a una distancia de 4 milímetros, como muestra la figura. Si la diferencia de potencial entre las placas es 8 volts y la partícula se desplaza de la placa negativa a la positiva, determine la magnitud de la carga de la partícula y la magnitud del campo eléctrico E respectivamente. Chicos, nuevamente, recuerden, ¿de dónde a dónde va el campo eléctrico? Ya te lo había dicho. El campo eléctrico siempre va de la zona de mayor potencial hacia la zona de menor potencial. Eso fue lo que dijimos. Muy bien. ¿Cómo se calcula el trabajo del agente externo? Ya te lo había dicho. El trabajo del agente externo se calcula como la carga por la variación del potencial. Date cuenta que el trabajo ya es conocido y la variación del potencial también es conocida. Reemplacemos. Trabajo, dato, 1,6 por 10 a la menos 5 joules. La carga, que es lo que quiero, por la variación del potencial, la diferencia del potencial. Y eso por dato vale 8 volts. Reemplaza, opera, y la carga te va a salir 0,2 por 10 a la menos 5 coulomb. O si lo prefieres, 2 microcoulomb. ¿De acuerdo? 2 microcoulomb. Ya tengo la primera parte. Ahora me piden la magnitud del campo eléctrico. ¿Cómo calculo ese campo eléctrico si conozco la diferencia de potencial? Ya te lo había dicho. Esa variación del potencial es E por D. ¿Te acuerdas que te dije, esta es la ecuación que a mí me interesa? ¿Esta es la ecuación más importante? Listo. Diferencia potencial, reemplazo, 8. Campo eléctrico, lo que quiero, distancia. Y aquí, cuidado. Acá dice 4 milímetros. Pero tú no vas a reemplazar 4 milímetros, porque te hago recordar que 1 milímetro vale
10 a la menos 3 metros. Por eso es que pongo, en vez de 4 milímetros, 4 por 10 a la menos 3 metros. Listo, a operar. Entonces, el campo eléctrico E vale 2 por 10 al cubo vol por metro. Y ya tenemos la respuesta al ejercicio. Es básicamente aplicación de fórmula, ¿sí? Aplicación de fórmula. No sé si tienes alguna pregunta hasta aquí. Revisa la solución y fíjate si hay algo que no has entendido. Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos. Para terminar esa parte y pasar a condensadores. Hablemos de la superficie equipotencial. Como el nombre indica, una superficie equipotencial contiene a todos los puntos de igual potencial eléctrico. Por ejemplo, para una placa cargada positivamente, las líneas de campo eléctrico son esa línea de color rojo. Esos planos de color amarillo serían las superficies equipotenciales. Otro ejemplo, otro ejemplo. Si tienes una carga puntual positiva, las líneas de campo eléctrico serían las líneas de color amarillo. Y esas circunferencias concéntricas a la carga y que se encuentran con líneas segmentadas serían las superficies equipotenciales. ¿De acuerdo? Eso es. Recuerden, ¿qué fue lo que les dije hace 2 diapositivas? Que las líneas de campo eléctrico van de mayor a menor potencial. Por eso se cumple esa desigualdad que estás observando. En ambos casos, las líneas de campo van de mayor a menor potencial. Por eso es que en ambos casos el potencial V sub 0 es mayor que el potencial V sub 1. A su vez, este es mayor que el potencial V sub 2 y a su vez, esto es mayor que el potencial V sub 3. ¿De acuerdo? Esas son las superficies equipotenciales, las superficies que contienen a todos los puntos de igual potencial. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, pasemos a un nuevo punto. Hablemos de los capacitores o condensadores. Básicamente, un condensador o capacitor es aquel instrumento, ¿sí? Es aquel instrumento que permite calcular, perdón, que permite almacenar carga eléctrica, que permite almacenar energía eléctrica. Por ejemplo, tienes dos conductores, dos placas, a las cuales le aplicas una diferencia de potencial utilizando esa pila. Otra vez, este más
significa mayor potencial y este menos significa menor potencial. ¿Qué es lo que ocurre? Que la placa, observa ese detalle, la placa, el conductor que está conectado al polo positivo de la pila, se electriza con más Q, mientras que la placa, el conductor que está unido al polo negativo de la pila, se electriza con menos Q. Es decir, un condensador, ¿sí?, almacena carga en ambas placas, cargas de igual valor, pero de signos contrarios. Supongamos que la diferencia de potencial que suministra la pila a este condensador es delta de V. Esta pila lo que va a ocasionar es básicamente que una placa pierde electrones, en nuestro caso la placa de arriba, y la otra placa gana electrones, en nuestro caso la placa de abajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula la carga que almacenan los conductores? Ah, ya. Viene una de las ecuaciones más famosas en esta parte. La carga almacenada por un capacitor se calcula como el producto de la capacitancia o capacidad multiplicado por la diferencia de potencial. Muy bien. Q es la carga. Triangulito de V es la diferencia de potencial. ¿Y quién es E? Es la capacidad o capacitancia en este caso. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, decimos entonces lo siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los experimentos demuestran que la capacidad eléctrica de un condensador no depende ni de la carga almacenada ni de la diferencia potencial aplicada. Solamente depende de la geometría de las placas. Hacemos un despeje y obtenemos la capacidad de un condensador. Nótese que es la misma ecuación que hemos utilizado antes. Exactamente la misma. Solamente que hemos despejado a qué es igual a capacidad. Lo hago así porque esa ecuación me permite entender que la unidad de la capacidad eléctrica es el coulomb por volt. Y a eso se le llama faradio. Y el símbolo del faradio es F mayúscula. Ahora, es muy común no trabajar con el faradio, sino con sus submúltiplos. Milifaradio, microfaradio, nanofaradio, picofaradio. ¿De acuerdo? Entonces, es mucho más común trabajar con submúltiplos del faradio. Muy bien. Pasemos entonces a una ecuación más para luego hacer una aplicación. A ver. Regresemos por un momento, ya, regresemos por un momento a la primera característica. Lo tienes en pantalla. Decimos, si la capacidad eléctrica no depende de la carga almacenada, no depende de la diferencia de potencial aplicada,
Entonces, ¿de qué depende la capacidad? Y también hemos respondido eso en la primera observación. Depende de las propiedades del conductor. Pero seamos más específicos, ¿ya? Más específicos en esta parte. ¿Qué quiero decir con eso? Pongamos un ejemplo concreto. Y ese ejemplo concreto es la capacidad de un condensador plano. Un condensador plano es aquel condensador formado por dos placas planas paralelas entre sí. ¿Cómo se calcula la capacidad eléctrica de un condensador plano? La respuesta es la siguiente. Si la distancia entre las placas es D y el área de las placas es A, entonces la capacidad eléctrica para un condensador plano se calcula así, como una constante llamada permitividad eléctrica del vacío por el área entre la distancia. Y ahí tienes el valor de la permitividad eléctrica del vacío. Muy bien. Ahora, una situación que nosotros no vamos a analizar es qué ocurre cuando entre las placas no existe vacío, sino se ha colocado un material aislante, se ha colocado un dieléctrico. Y en ese caso, ¿sí? En ese caso, ya no vamos a hablar de la permitividad eléctrica del vacío, sino más bien hablaremos de la permitividad eléctrica de ese medio. Pero te repito, ese es un caso que nosotros no vamos a analizar. Los problemas que hacemos, ¿sí? Entendemos de que las placas están rodeadas de aire, o mejor, las placas están en el vacío. Muy bien. Veamos una aplicación para que me entiendas mejor, ¿está bien? ¿Cómo se aplica esta formulita de la capacidad eléctrica? Veamos. Pasemos a la siguiente diapositiva entonces. A ver, dice, un condensador de placas paralelas, cuyas placas están separadas una distancia de 2 milímetros, se encuentra conectado inicialmente a una fuente de voltaje de 12 volts. Ayúdate del primer dibujo, ¿de acuerdo? Las placas están separadas 2 milímetros y le hemos aplicado una diferencia potencial de 12 volts. Obviamente, ese condensador se carga. Dice, luego el condensador se desconecta de la batería y las placas se separan hasta que su distancia sea de 3,5 milímetros. Determine la nueva diferencia de potencial entre las placas del condensador. Hagamos otro dibujo. Ya está. ¿Notan la diferencia, chicos? Primero, la distancia entre las placas era de 2 milímetros. Me dan la diferencia potencial. Ahora, la distancia entre las placas vale 3,5 milímetros. La distancia entre las placas ha aumentado. Y con esa información me dicen, ¿cuánto vale la nueva diferencia potencial? Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Fácil, ¿sí? Fácil. Acá hay una frase clave que dice
el condensador se desconecta de la batería. ¿Qué ocurre cuando al condensador tú lo desconectas de la batería? Simple. Lo que ocurre es que básicamente la carga va a permanecer constante. Fíjense, tienes la carga al inicio, la carga al final y simplemente la carga es exactamente la misma. Por lo tanto, lo que puedo hacer es igualar directamente la carga almacenada. Hagamos eso. La carga al inicio y la carga al final es igual. Ahora, ¿pero cómo calculo la carga? Eso es fácil. Ya dijimos que la carga, y eso te lo vuelvo a escribir por acá, la carga se calculaba como la capacidad por la diferencia de potencial. Eso fue lo que dijimos hace rato. Entonces, iguala, pues, iguala. Pero, ¿qué fue lo que dije en la diapositiva anterior? Que para un condensador plano, la capacidad eléctrica se calcula como la permitividad eléctrica del vacío por el área sobre la distancia. Por lo tanto, esas dos ecuaciones las voy a juntar y veamos qué obtenemos. Ahí está. Yo sé que la ecuación parece intimidante, pero no lo es. ¿Sí? No lo es. Es una ecuación bastante sencilla. Entonces, simplemente hay que reemplazar nada más. Nótese que el área es la misma. El épsilon cero también es el mismo. Por lo tanto, lo cancelamos y encontramos una relación entre la diferencia de potencial y las distancias, tanto al inicio como al final. Listo. Reemplacemos. Diferencia de potencial al inicio, 12 volts. Distancia, 2 milímetros. Igual. Diferencia de potencial al final, lo que quiero. Distancia, 3,5. Se acabó. La diferencia potencial al final vale 21 volts. Y ya tenemos la respuesta al ejercicio. En este problema hemos combinado dos cosas. ¿Cómo se calcula la carga eléctrica conociendo la capacidad y la diferencia potencial? ¿Y cómo se calcula la capacidad eléctrica de un condensador plano? Este problema ameritó utilizar ambas ecuaciones a la vez. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Los escucho, los leo. Profesor, disculpe, una preguntita. Te escucho. En la ecuación cerca del final, ¿qué pasaba con la permitividad eléctrica de soldría? Es que ya me las vi y no sabía qué pasa después. Ah, ya. Dije lo siguiente. Dije lo siguiente. Esto que está aquí se llama permitividad eléctrica del vacío y es una constante. Mientras tú no cambies el medio entre las placas, o sea, siempre vacío, entonces esta constante no va a cambiar. Por lo tanto, la cancelamos. Nota que lo único que he hecho es separar a las placas. No he cambiado la forma, no he cambiado el tamaño de las placas. Por lo tanto, el área al inicio y al final también es igual. Eso fue lo que hice.
Muy bien. Queda entonces. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien. Si no hay más preguntas, continuamos, que nos falta por hacer 2 puntos más. Muy bien. Un poco de nomenclatura. ¿Cómo vamos a representar a un condensador? De la siguiente forma. Una batería la vamos a representar de esta manera, donde el más, nuevamente, me indica mayor potencial y el menos me indica menor potencial. Un interruptor, como el interruptor que tú utilizas para prender o apagar la luz de tu casa. Así, en este caso, el interruptor está abierto, en este caso, el interruptor está cerrado. ¿De acuerdo? Nomenclatura bastante sencilla de entender. Vamos ahora sí con el penúltimo punto. Resulta, resulta que podemos conectar a los capacitores de dos maneras, en serie o en paralelo. Investiguemos cada uno de los casos. Conectemos a los condensadores en serie. Muy bien. Cuidado, cuidado. Estos condensadores están conectados en serie, no, ojo con esto, no porque estén uno al costado del otro. No lo veas de esa manera, porque te vas a equivocar. ¿Cómo voy a reconocer entonces una conexión de condensadores en serie? De la siguiente manera. Estoy colocando las cargas de cada uno de los condensadores. Una placa se carga positivamente y la otra placa se electriza negativamente. Voy a colocar también las diferencias de potencial entre los extremos de cada condensador y una diferencia de potencial total. Muy bien, empiezo. Resulta que, ¿sí? Resulta que la ley de la conservación de la carga requiere que la carga que almacena cada uno de los condensadores en serie sea exactamente la misma. O sea, Q1 es igual a Q2 igual a Q3. Esa es la característica fundamental. Para que tú reconozcas una conexión en serie, tienes que observar que todos los condensadores almacenan la misma carga. No te olvides de ello. La misma carga. ¿Qué se cumple? Que la diferencia de potencial delta de V es igual a la suma de las diferencias de potencial entre los extremos de cada capacitor. Pero, ¿te acuerdas que la carga era igual a la capacidad por la diferencia de potencial? Por lo tanto, ¿acaso no se observa que la diferencia de potencial sería la carga entre la capacidad? Ese despeje lo vas a utilizar 4 veces.
Por ejemplo, mira, por ejemplo, la diferencia potencial delta de V1 sería la carga 1 sobre la capacidad C1. La diferencia potencial 2 será la carga 2 sobre la capacidad 2. La diferencia potencial 3 sería la carga 3 entre la capacidad 3. Y la diferencia potencial delta de V sería la carga Q que almacena sobre la capacidad equivalente. Como todas almacenan la misma carga, entonces puedes cancelar los Qs. Cancelas, cancelas, cancelas y cancelas. ¿Y qué obtienes? Que para calcular la capacidad equivalente de una conexión en serie, todo lo que tienes que hacer es sumar las inversas. La inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas de las capacidades individuales. Listo. Veremos un problema donde apliquemos eso. Pasemos a la otra conexión. Conexión en paralelo. Cuidado, así como una conexión en serie no es, porque están uno frente al otro o uno al costado del otro, una conexión en paralelo no es porque están uno frente al otro. ¿Y entonces cómo lo reconozco? Veamos. Primero coloquemos las cargas que almacenan cada uno de los capacitores. Coloquemos también sus diferencias de potencial. No es difícil darse cuenta que estos capacitores, todos ellos, se encuentran a la misma diferencia de potencial. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta, dirás tú? ¿Cómo me doy cuenta que todos ellos están a la misma diferencia potencial? Hay un truco bien conocido. Si este punto tiene un potencial, llamémosle A, este punto que está abajo también tiene el mismo potencial A. Este punto que está abajo también tiene el mismo potencial en A. ¿Por qué digo que tienen el mismo potencial? Porque date cuenta que puedo correr la letra dado que estoy moviéndome por un mismo conductor. Este punto no podría ser A. ¿Por qué no? Porque para llegar a ese punto tengo que pasar por el primer condensador. Por la misma razón, este punto también sería B y este punto también sería B. Conclusión, conclusión, una conexión en paralelo se reconoce porque tiene la misma diferencia de potencial. O si lo prefieres, en jerga técnica, los mismos extremos. Y se demuestra que la carga, ¿ya? La carga que almacena el condensador equivalente es la suma de las cargas de cada uno de los condensadores. Por lo tanto, no es difícil demostrar que en una conexión en paralelo, la capacidad equivalente es la suma de las capacidades individuales. Resumiendo, en una conexión en serie, todos los condensadores almacenan la misma carga. ¿Cómo se calcula la inversa de la capacidad equivalente? Como la suma de las inversas
de las capacidades individuales. ¿Cómo reconozco una conexión de condensadores en paralelo? Fácil, porque todos ellos tienen los mismos extremos, tienen la misma diferencia potencial. ¿Y cómo se calcula la capacidad equivalente? Fácil, como la suma directa de las capacidades individuales. Muy bien. Con eso en mente, ¿qué les parece si desarrollamos un ejercicio de esta parte de conexión en serie y paralelo? A ver, dicen, 4 condensadores de capacidades. C1 igual a 2 microfarad, C2 igual a 2 microfarad, C3 igual a 2 microfarad y C4 igual a 3 microfarad. Están conectados tal como se muestra en la figura. Si la diferencia de potencial entre los puntos A y B es 12 volts, determine la carga eléctrica almacenada en el condensador de capacidad C4. Vamos por partes. Primero, planteo la siguiente afirmación. Los condensadores C1, C2 y C3 están en paralelo. Profe, no entiendo. ¿Por qué dice que están en paralelo? Ah, no parecen, ¿verdad? Vamos a colocar puntitos para que te des cuenta. Se entiende que si este punto es A, él también es A, ¿verdad? Él también sería A. ¿Estás de acuerdo? Él también sería A. Él también sería A. Y él también sería A. La misma letra, porque en todo momento estoy viajando por el mismo cable. Este punto ya no puede ser A. Démosle otro nombre, pero no pongámosle C, pongámosle otra letra, M. Él es M, él es M y él es M. ¡Listo! ¿Por qué digo listo? Observen los extremos de C1. ¿Acaso los extremos de C1 no son A y M? Miren los extremos de C2. ¿Acaso los extremos de C2 no son A y M? Miren los extremos de C3. ¿Acaso los extremos de C3 no son A y M? Mismos extremos, misma diferencia potencial. Entonces están conectados en paralelo. Y si están en paralelo, ¿cómo se calcula el equivalente? Simplemente como la suma. 2 más 2 más 2, 6. He logrado reducir a C1, a C2 y a C3 con un solo condensador, uno de 6 microfarad. Ahora, acá viene el problema. No es muy difícil darse cuenta, no es muy difícil darse cuenta que el equivalente de C1, C2 y C3 está en serie con C4. ¿Sí? Convénzanse de ello. Entonces, como están en serie, la inversa de la capacidad equivalente es la suma de las inversas de las capacidades individuales. Así que reemplacemos. De allí se nota que la capacidad equivalente vale 2. Tú dirás, ¿y para qué he utilizado o para qué he calculado la capacidad equivalente? Simple. ¿Qué se cumple? Se cumple que en una conexión en serie, la carga almacenada es exactamente la misma, ¿se acuerdan? Eso fue lo que escribí justamente aparte, ¿no? ¿Cómo reconozco una conexión en serie? Porque todos ellos almacenan la misma carga. Y esa es la carga que me están pidiendo calcular. ¿Y cómo se calcula esa carga? Formulón. Capacidad
por diferencia potencial. No olvides que la diferencia potencial que han conectado por acá, la diferencia potencial es de 12 volts. O sea, por acá han conectado una batería, una pila, 12 volts. Así lo han puesto. Y entonces simplemente aplico carga igual capacidad por diferencia de potencial. Se acabó. ¿Cuánto vale la carga almacenada? 24 microcoulomb. No olvides, la capacidad equivalente me salió 2 microfarad. Y ese 2 microfarad lo estoy combinando con, en este caso, la diferencia potencial aplicada por esa pila, que es por dato 12 volts. Por esa razón es que obtengo la capacidad, o perdón, la carga almacenada por el cuarto condensador. Un pequeño detalle, por si no te quedó claro este punto. Miren esto. Un detalle. Este capacitor o condensador está entre A y M. ¿Y cuánto me salió? 6 microfarad. El otro condensador C4 está entre B y M. Entre B y M. El S4. ¿Se dan cuenta que C4 con 6 microfarad están conectados en serie? Eso fue lo que dije hace rato. Y este punto es A. Y aquí fue donde coloqué la pila, ¿no? Aquí fue donde coloqué la batería. Y esto vale 12 volts. Ese esquema es el que he utilizado aquí para calcular la carga como la capacidad equivalente por la diferencia de potencia. ¿De acuerdo? Por si todavía te quedara dudas de lo que comenté que estaban conectados en serie. Muy bien, chicos. No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí. Ya para plantear el último punto que tenemos que desarrollar, que es la energía almacenada por un condensador. ¿Alguna pregunta por aquí? Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos con la última parte. Comentamos al inicio de la clase, ya, comentamos al inicio de la clase que todo condensador no solamente almacena carga, sino que también almacena energía. Para poder calcular la energía almacenada por un condensador, lo que hacemos es construir nuestra gráfica de la carga almacenada en función a la diferencia de potencial aplicada. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Una línea recta que pasa por O. Si recordamos algo de aritmética, notaremos que esas dos cantidades, carga y diferencia de potencial, son directamente proporcionales. Justamente esa constante de proporcionalidad fue lo que nosotros denominamos
capacidad eléctrica, C mayúscula. ¿Qué es lo que se cumple? Se puede demostrar que si calculamos el área bajo la gráfica, si calculamos el área de ese triángulo, entonces estaremos calculando la energía almacenada por el condensador. La energía U almacenada por el condensador se calcula con el área. Llegado a este punto, ya, llegado a este punto, esa es la ecuación básica, esa es la ecuación que yo te recomiendo memorizar. Pero es posible dos ecuaciones más. Sugerencia, no lo memorices, dedúcelo. Por ejemplo, ¿cómo paso de esta ecuación, a esta ecuación? Es muy fácil. Todo lo que he hecho es reemplazar carga igual capacidad eléctrica por la diferencia de potencial. Reemplaza. Si la carga es la capacidad por la diferencia de potencial, ¿ya? Entonces sería capacidad por diferencia potencial por diferencia de potencial, lo cual me dará un medio de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Pero también podrías obtener esta otra ecuación. ¿Cómo así? Te explico. ¿Cómo paso de esta ecuación que es la base a esta ecuación que está aquí abajo? ¿Cómo hago ello? Fácil. Todo lo que tienes que hacer es recordar que la diferencia de potencial, es la carga entre la capacidad eléctrica. Carga entre la capacidad eléctrica. Si eso lo reemplazo arriba, entonces obtendré rápidamente cuánto vale la energía almacenada. Será pues la carga al cuadrado, ¿sí? La carga al cuadrado entre 2 veces la capacidad. Entonces, mi sugerencia sigue siendo la misma. Memoricen la primera ecuación. Las otras dos ecuaciones la pueden deducir como lo acabo de hacer en este momento. Listo, chicos. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. No sé si tienes alguna pregunta. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, hasta ahí vamos a avanzar hoy y continuamos la próxima semana. Cuídense bastante, chicos. Nos estamos viendo. Chao.